También tiene experiencia en la Universidad Autónoma como profesor investigador en la Universidad Autónoma de Madrid, luego como profesor investigador de la Universidad de Leeds, y desde el invierno de 2019-20 se ha movido a el Instituto de Geografía de la Universidad de Leipzig. Igualmente es profesor distinguido del Departamento de Asuntos Públicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en Quito, Ecuador, y tiene ya una amplia experiencia de varias décadas en la investigación de dinámicas urbanas contemporáneas en América Latina y en Europa, particularmente en España. Este profuso trabajo de Mijael se manifiesta de forma muy clara en un amplio número de publicaciones en diversas revistas latinoamericanas, europeas, de Norteamérica, centradas particularmente, aunque no de forma exclusiva, en el análisis crítico de procesos de gentrificación de ciudades de América Latina, en Quito, Santiago, Ciudad de México, en ciudades brasileñas y por supuesto también en España. Pues bien, luego de esta sesión con Mijael tendremos, como anunciamos hace un momento, una sesión con María Mercedes Di Virgilio de la UBA, una tercera sesión con Ana Fanny Carlos de la Universidad de Sao Paulo, luego una cuarta sesión con Ivana Sokolov y una quinta sesión con Julian Boudreau. Ivana de la Universidad de Buenos Aires y Julian de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al término de estas sesiones, en diciembre haremos una sesión de síntesis coordinada por Luis Alberto Salinas, Marisol Ávila y quien les habla, y en ella esperamos tratar de recoger estas discusiones que surjan como resultado de este primer seminario permanente de dinámicas urbanas contemporáneas. La dinámica de trabajo en este momento será la siguiente. Mijael tendrá un espacio de 40, 50 minutos para su intervención. Luego de ello, el equipo coordinador va a recoger los comentarios, las preguntas, las observaciones que aparezcan tanto por Facebook como por el Zoom. Haremos una síntesis tratando de recoger los elementos más gruesos de estas intervenciones y esas serán las que se le transmitan a Mijael en el espacio de preguntas. Al final de este espacio de preguntas, tendremos un espacio muy interesante de una entrevista muy breve con Mijael de 10 minutos y así lo haremos con cada uno de los invitados, invitadas a este seminario. El objetivo es que estas sesiones van a quedar en nuestro repositorio de Facebook, luego también aparecerán en nuestro canal de YouTube para que puedan ser consultadas en cualquier otro momento. Las personas inscritas van a enlazarse a las reuniones por el enlace que les enviamos previamente a sus correos electrónicos y al término les indicaremos también por este mismo medio cuál es la fecha en la que deberán enviar el texto de síntesis de 600 palabras como requisito para la certificación que otorgaremos al final. Pues bien, sin más, damos la bienvenida de nuevo a Mijael y el tiempo es tuyo, Mijael. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. Adelante. Para que veamos el PowerPoint que he preparado y de esta manera podemos apreciar algunas de las imágenes que he estado haciendo. Aquí estamos. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y felicitaciones a ustedes, los organizadores, Marison, Luis, y compañeras y compañeros que han estado preparando este seminario. Me parece increíble todavía tener esa posibilidad de implementar un seminario de escala continental, ¿no? De escala mundial casi, en el cual nos podemos encontrar de forma online aquí en este espacio virtual y debatir sobre algunos aspectos que en el día a día nos están ocupando, ¿no? Esto
Me parece realmente apasionante porque pensamos 7 meses atrás, creo que no hubiéramos ni pensado en desarrollar semejante actividad. Pues lo que les quiero comentar durante el día de hoy, durante la tarde de hoy, bueno, la mañana para ustedes, se titula Territorios en disputa, y quisiera desarrollar una serie de abordajes para comprender las lógicas del capitalismo financiero contemporáneo. Esto se basa y se nutre de investigaciones y reflexiones que he estado desarrollando en los últimos años, tanto en mi paso por la Flaxo de Ecuador en Quito, como por algunos de los proyectos de investigación que hemos desarrollado en América Latina, como también por una nueva red de investigación y un nuevo proyecto de investigación intercontinental con 23 participantes europeos y latinoamericanos que estamos en el cual nos estamos adentrando en este momento y cuyo título es exactamente el título de la charla, ¿no? Conteste territorios en disputa o territorios en tensión en disputa, y donde justo salimos anoche de un seminario de 4 días en el cual estábamos discutiendo ampliamente la cuestión de cómo abordar conceptualmente ese propio término de territorios en disputa, territorios en tensión y lo que significa para nuestras investigaciones. Por lo cual, algunos de los aspectos que voy a estar comentando pues, se refieren digamos, a lo que hemos aprendido en estos últimos 4 días, otros ya tienen un recorrido algo más largo. Me gustaría empezar esta conversación con una reflexión sobre los procesos de financiarización. Y hace énfasis en la primera parte de mi exposición, en ese subtítulo que le he dado a la exposición, las lógicas del capitalismo financiero contemporáneo. Si vemos los discursos académicos que se han desarrollado en las últimas 3 décadas, podemos observar que en los años 90, quizás cuando estás en el punto de partida, ¿no? con su libro de la ciudad global en el 91, fue sobre todo el discurso de la globalización que fue dominando los discursos académicos sobre cómo entender las transformaciones en la ciudad contemporánea. En los años 2000, quizás partiendo obviamente, de las reestructuraciones en los años 90, después de la caída del muro, y también de una serie de trabajos muy influenciales por parte de la academia, sobre todo en ese momento anglosajona, fue el proceso de neoliberalización que fue abarcando gran parte del debate, ¿no? Y a partir de la crisis financiera del 2008 y la crisis global económica que surgió a partir de ahí, nos hemos centrado mucho más y hemos enfocado a hablar y intentar abarcar los procesos de la financiarización en los estudios urbanos críticos. En este sentido, me gustaría enfocar un poco más en este principio sobre los procesos de financiarización, porque me parece que hay una serie de reflexiones que necesitamos hacer y una serie de problemas que necesitamos abordar en los estudios urbanos críticos. Por un lado, es la pregunta cómo se reconoce la financiarización en la ciudad. Diferente que otros fenómenos, es en muchos casos difícil entender o ver, apreciar los procesos de financiarización en la ciudad. En segundo lugar, me interesaría pensar cómo afecta a las ciudades de forma más genérica en sus estructuras y en su componente socio territorial. Y en tercer lugar, la pregunta, ¿cómo se puede investigar la financiarización? ¿Qué métodos y qué recursos teóricos tenemos para comprender los procesos que se están dando cuando hablamos de financiarización? Esto requiere, a mi juicio, primero una serie de aclaraciones y una aclaración de algunas acepciones sobre el propio término de financiarización.
que iré dando antes de empezar con algunos ejemplos para comprender lo que significa la financiación en el territorio, ¿no? En ese sentido, si hablamos de las lógicas del capitalismo financiero contemporáneo, con distintos autores, como por ejemplo Epstein, podemos decir que la financiarización implica el rol creciente de los motivos financieros, de los mercados financieros, de los actores financieros y de las instituciones financieras en la operación de las economías domésticas e internacionales, ¿no? O con Greta Krippner podemos decir que financiarización es un padrón de acumulación en el cual los profits, devienen sobre todo por los canales financieros en lugar de por la producción y el intercambio de productos y bienes, ¿no? Y la Pavitza, ya después de la crisis financiera, nos dice que la financiarización es una transformación sistémica del capitalismo que afecta a todas las esferas de nuestra convivencia, ¿no? Esto es muy abstracto siempre. Creo que es un gran problema de los discursos sobre financiarización. Que hablamos de un formato, un debate muy abstracto. Es muy difícil aterrizarlo en el territorio. Y esto me gustaría hacerlo más adelante, ¿no? Entonces, con Daher podemos decir que si bajamos las lógicas de lo abstracto de la financiarización en sí a las lógicas de lo urbano, la financiarización se define como una construcción política, económica y social que implica liquidez de capital y que esa liquidez de capital se deriva de activos fijos y habitualmente pensados como ilíquidos, ¿no? En ese sentido, el entorno construido, la ciudad, el sector inmobiliario, se hace móvil, ¿no? Y se transforma en un activo financiero como cualquier otro. Y esto es un aspecto fundamental, la transformación del mercado inmobiliario en un mercado líquido en el cual se puede desarrollarse una serie de transacciones, ¿no? Y aquí no me refiero a la compra-venta de pisos y de viviendas, sino de toda la serie de aspectos detrás de esa compraventa que incluye la securitización, la titulización de hipotecas, y toda una serie de mecanismos adicionales que van como en la sombra de lo que podemos observar en el mercado. Aquí nuevamente volvemos a estas tres preguntas iniciales. ¿Cómo se reconoce entonces la financiarización en la ciudad, si la definimos así, cómo afecta a las ciudades y cómo se puede investigar? Y para eso me gustaría seguir con dos ejemplos que nos ayudan a dibujar algún sentido práctico de lo que podemos comprender por la financiarización, ¿no? El primer ejemplo es el ejemplo de un fondo de inversión pues, organizado o ejecutado por el Deutsche Bank, que se llama DB Latin America Invest, que fue, pues, que es un fondo de inversión cerrado, que se abrió en el 2007, 2008, una cosa así, atrajo a través de una venta en Londres con una construcción de un vehículo financiero a través de Luxemburgo, pues flujos de inversión a este propio fondo. Este fondo deriva en lo que es una sociedad limitada con un capital, según la legislación alemana, de un máximo de 50.000 euros, para un fondo de inversión de muchos cientos de millones de euros. Deriva en una sociedad limitada de 50.000 euros de capital, que se llama DF Lateinamerika Immobilienentwicklungs GmbH. Es una sociedad limitada que desarrolla proyectos inmobiliarios en América Latina, y esta sociedad invierte pues, básicamente el dinero recaudado a través del Deutsche Bank en un fondo que se llama Atlas SICAV,
FEES, Latin America Prosperity Funds. Los SICAF son los vehículos específicos que permiten inversiones rápidas en mecanismos o en derivados en el mercado inmobiliario y en otros mercados, y normalmente pues no pagan impuestos en los países donde están radicados o donde tienen su sede social, ¿no? Este fondo de inversión, SICAF, a su vez invierte en 4 fondos, el Tishmas Fire Brazil Fund, el Walton Street Mexico Fund, el GTS Brazil Real Estate Fund y el Claris Retro Fund. Fondos que sí, en algún momento aterrizan en el territorio de América Latina y a través de fondos adicionales por otros inversionistas institucionales y créditos, pues desarrollan una serie de inversiones inmobiliarias. Esto puede resultar muy abstracto hasta el momento, pero cuando miramos qué es lo que realmente se hace con estos fondos, entramos en una visión de comprender las consecuencias que tienen este tipo de vehículos que recaudan dinero de cualquier lugar del mundo y lo canalizan en espacios urbanos concretos, ¿no? Miramos 3 ejemplos del Claris Venture Fund. Algunos de ellos lo conocen perfectamente, ¿no? Por un lado, el propio desarrollo de Mítica en la Ciudad de México, financiado por este fondo o cofinanciado por este fondo. Otro ejemplo en la Ciudad de México, el Nomad Lago Alberto, pues otra inversión inmobiliaria en vivienda de alta gama. Y luego, en la esquina a la izquierda, vemos el Costa Baja Resort, pues un resort de lujo, como podemos apreciar con los yates, en la costa pacífica de la costa baja, de la Baja California. Pues entonces, todo una serie de elementos o de tipos de construcción que cuando miramos críticamente a la ciudad siempre entendemos como los artefactos pues, de la posmodernidad, los artefactos de los no lugares, de los lugares donde se construyen exactamente esas disputas por la propiedad de. En ese sentido, esa reconstrucción a partir de los fondos de inversión, y aquí podríamos, con la lista de inversiones que tiene esos 4 fondos que menciono, pues hay varias decenas de proyectos en Brasil, en México y en otros países en América Latina, podríamos recabar, digamos, cómo el proceso de financiarización actúa sobre el territorio específicamente, ¿no? Y cómo construye exactamente una tipología urbana que como geógrafo crítico, pues resulta siempre en un producto excluyente, exclusivo, que se dirige a unas capas altas de la sociedad. Sin embargo, y aquí entro en el segundo ejemplo de esta apertura, sin embargo, los procesos de financiarización no abarcan solamente la gama alta del mercado inmobiliario y se dirigen a los súper ricos que van en yates y en aviones privados de punto en punto en el globo, sino también afectan a muchas otras capas sociales, ¿no? Y aquí la vivienda de interés social igualmente es importante de abarcar y de entender en ese sentido. Y aquí, como vais a poner, digamos, el ejemplo de México es determinante, pero podemos ver distintas opciones en América Latina o distintos formatos parecidos en América Latina, ¿no? La producción de la vivienda de interés social, aquí una
Transporte de Santiago de Chile desde hace muchos años ya, responde a la urbanización rápida y el supuesto déficit de vivienda, hasta en términos cuantitativos, implica una difusión de políticas de vivienda con la promoción de vivienda en propiedad para bajos ingresos, ¿no? Y aquí podemos encontrar otra vez las instituciones transnacionales, ¿no? Vemos una mercantilización de las viviendas de bajos ingresos y una transformación en una clase de inversión, y donde partiendo a partir de lo que es de los chilenos, de vivienda para bajos ingresos, pues se ha visto un reto del Estado por actores privados, ¿no? México es uno de los países que ha perfeccionado este modelo en una máquina de crecimiento durante muchos años. El gráfico que ven a la derecha viene de un artículo conjunto que escribimos con Luis Salinas hace pocos años para la revista Habitat International, donde analizamos, digamos, esa producción territorial, o esa producción de espacio y hábitat que resulta de las promociones de vivienda de interés social en las afueras de la Ciudad de México. A partir de ese ejemplo podemos ver que la urbanización periférica se ha transformado en una política estatal que se dirige a asalariados de ingresos bajos o medio bajos, por ende excluye a la mitad de la población, donde en el caso de México los actores centrales fueron el Infonavit y Fobiste, que retienen un porcentaje fijo del salario, conceden créditos subsidiados con garantía estatal, y que establece, o a partir de este sistema de promoción garantizada, ¿no? Un negocio seguro para las empresas inmobiliarias, se reestructura el espacio periurbano y urbano según lo que es el salario de cada uno tiene, ¿no? Es decir, a cada uno al final le corresponde, digamos, la parcela, el lugar y la distancia al centro de la ciudad, según lo que puede pagar y es capaz de amortizar, ¿no? Esto lo miramos luego, qué tipo de consecuencias tiene con los dos ejemplos de Zumpango y Tecámac, donde vimos, digamos, muy diferentes formas de apropiación y de exclusión y desposesión que se dan, ¿no? El abandono versus la reestructuración creciente mediante la vivienda progresiva que se da. Pero si volvemos a la cuestión de la financiarización, aquí me parece importante que la financiarización actúa como agente de estratificación social en el espacio, que te asigna sistemáticamente un lugar en la ciudad que corresponde con tu clase social y los ingresos que tienes, y logra incorporar a las clases populares al capitalismo financiero, ¿no? Porque sabemos muy bien que digamos, esos créditos de las instituciones mexicanas pues fueron securitizados en los mercados internacionales, en los mercados financieros, y lograron pues ahí tener toda la producción de un nuevo tipo de inversión financiera, ¿no? ¿Qué pasa también en ese sentido? También se destruye de alguna manera el tejido social revolucionario de las clases populares, ¿no? Y se ejerce un mayor control biopolítico de la población. Tomando estos ejemplos, hay alguien que tiene el micro, que hay un tipo de eco, me parece. Tomando esto como punto de partida, me parece importante de pensar con esas mismas, ¿sí? Con esas mismas preguntas que tuvimos inicialmente. La pregunta o con esas mismas preguntas, pues, hemos visto, por un lado, que el reconocimiento de la financiarización es complicada,
que hay consecuencias múltiples de la financiarización en el espacio urbano, pero me causa de alguna manera la gran duda qué recursos teóricos nos ayudan entonces en desarrollar una comprensión más profunda de la financiarización, que va más allá de la descripción y el análisis retroactivo de la reconstrucción de las cadenas de inversión que hemos estado intentando ver en estos primeros ejemplos. En ese sentido, creo que el significado de la financiarización para los estudios urbanos tiene que ver con una necesidad que tenemos para estudios empíricos sobre las consecuencias espaciales de los procesos de financiarización que implican pensar sobre los dramas sociales y personales que implican. Creo que es urgente en este sentido trazar estrategias de inversión y mecanismos de exposición que implican o que se derivan de los procesos estimulados por los actores, en muchos casos transnacionales, detrás de los procesos de financiarización, y también promover una conciencia sobre los cambios dramáticos que la financiarización implica para nuestras vidas diarias. Y para eso, ahí viene la segunda parte de mi intervención hoy. Para eso me parece importante pensar y reflexionar conceptualmente sobre ese término de territorios en disputa, porque nos ayuda a avanzar en una visión de cómo mirar críticamente a los procesos de financiarización. En ese sentido, pues me parece importante en primer lugar, pues, con esa visualización inspirada en Simon Springer y su interpretación Foucaultiana de las fuerzas ocultas del capitalismo, pensar en que el capitalismo consiste en un sistema sofisticado que se rige por una serie de procesos de acumulación violenta que últimamente determinan la producción del espacio. En ese sentido, quizás destacando con Walter Benjamin que la violencia es la origen de la ley, podemos ver que esta se personifica en las formas de actuación de las instituciones del Estado, la policía y el ejército, y la autoridad soberana de utilizar fuerza mortal cuando y donde le parece necesario. Esa violencia, sin embargo, se ejecuta y se codifica mediante la ley, transformándose así en una función legítima del poder soberano. Es entonces el imperio de la ley que permite y fomenta la acumulación violenta en la cual se basa el capitalismo en realidad, legitimando los mecanismos violentos de la producción del espacio que estamos observando en los procesos de financiarización, ¿no? Entonces, los procesos legales y sus efectos civilizatorios sirven para enmascarar las violencias originarias y continuadas de la acumulación primitiva. Y la violencia de la acumulación primitiva se basa en el sistema de la propiedad privada. Las lógicas del capital tienden a reforzar el sistema legal con el fin de imponer una malla de derechos, habitualmente partiendo del derecho de propiedad, que sirven únicamente para legitimar la violencia ejercida por la propiedad privada sobre los cuerpos de las personas. Esto lo entendería como el lado oscuro de nuestras sociedades y algo que implica pensar en los procesos de desposesión que articulan la violencia subjetiva y epistémica de esta acepción, pensando que la acumulación violenta es el lado oscuro del capitalismo y el Estado el método a partir del cual se garantiza el funcionamiento del propio sistema, ¿no? A partir de ahí, en esa sección de reflexión conceptual, me gustaría profundizar, o abarcar 7 dimensiones a partir de las cuales se articula esa violencia en la producción del espacio urbano y en la producción del arte. En primer lugar, la violencia financiera y del lucro económico, que es, digamos, a mi juicio, la que articula
mediante los procesos de financiarización, como hemos visto, los procesos infinitos de valoración de capital, implica sí, los procesos más visibles de desplazamiento, de expulsión y de exclusión en las ciudades, ¿no? Sin embargo, esa violencia financiera y de lucro económico en la ciudad, de valorización del espacio urbano, solamente es posible porque se articula a través de otras violencias generalmente mejor o articuladas entre sí, pero mejor cuidadas y mejor escondidas, ¿no? En ese sentido, destacaría, y esto es a partir de una publicación del 18, de hace 2 años, que publiqué en una revista española, pues 6 otros tipos de violencias. La violencia del discurso mediático, la violencia del patriarcado, la violencia del poder policial, la violencia de la autoridad moral, la violencia de la estética y la violencia de la arquitectura o del urbanismo. No quiero entrar en discutir las propias, estas 7 dimensiones a fondo, simplemente un ejemplo, quizás por la cuestión de la violencia de la estética, cómo podemos operacionalizar cada una de esas violencias, y posteriormente, más adelante, iré volviendo a partir de un ejemplo concreto, cómo hemos ido operacionalizándolo en un estudio empírico concreto, ¿no? Violencia en la estética, ¿no? Aquí, esto es una investigación que hicimos en Río de Janeiro, en el tiempo previo a los Juegos Olímpicos, cuando, como sabemos, hubo una gran articulación del sector mobiliario financiero para transformar la ciudad, para controlar las favelas de la ciudad y también para desplazar tanto los restos de las comunidades indígenas como de comunidades que vivieron en espacios codiciados por el capital financiero, ¿no? Y aquí el ejemplo Vila Autódromo, al lado de lo que era el Parque Olímpico, nos dio pues, lugar a efectuar todo un estudio. Hicimos en su momento un documental sobre el lugar que se puede apreciar online. Pero lo interesante aquí de la lucha, donde algunas de las vecinas lograron ganarla al final, porque tenían títulos de propiedad sobre su terreno, es la cuestión cómo se articulan aquí distintas violencias, ¿no? Aparte de la violencia, obviamente, del lucro económico, de lo financiero, el poder policial acequiándolos, pero específicamente la violencia en la estética, donde, como nos indica aquí en un fragmento de las entrevistas que hemos hecho, la prefectura nos acusaba por daño ambiental, estético y visual. Es decir, se utiliza lo estético, lo visual, en la justificación de la dominación por parte del Estado y la revalorización del espacio para lograr la expulsión de las personas que habitan el espacio, ¿no? Por lo cual, digamos, ahí la cuestión estética es siempre un aspecto importante en los procesos de revalorización, de transformación de la ciudad y en la forma de cómo se incorporan espacios en los procesos de acumulación en el espacio urbano, ¿no? A partir de ahí, creo, después de esas reflexiones, me gustaría avanzar en la propuesta analítica que puede derivar de la reflexión sobre esas violencias del propio capitalismo. Y para esto, me parece que la noción de territorio, pues una noción pues, tan nítidamente latinoamericana como importante para nuestra propia conceptualización aquí, es central, ¿no? Para eso me gustaría hacer como algunas acepciones iniciales sobre esa propia acepción del término territorio, porque, digamos, obviamente, el término territorio existe en otros idiomas también, pero, por ejemplo, en el mundo anglosajón,
la traducción de lo que es territorio, territory, tiene básicamente una noción donde se discute el término, o se utiliza el término para indicar que un espacio concreto está bajo control de un grupo, y habitualmente ese grupo es el Estado, ¿no? Mientras habitualmente cuando hablamos de territorio, en el mundo hispano o lusoparlante, pues se habla más bien de la apropiación del espacio en procesos políticos habitualmente liderados por grupos que intentan realizar una propuesta contrahegemónica al capitalismo actual, ¿no? Es decir, territorio se utiliza en el mundo anglosajón de forma habitual en discursos de las teologías ortodoxas, mientras que en el mundo hispano lusoparlante tiene una relación directa con movimientos sociales y luchas políticas de colectivos pues menos favorecidos. Esto nos ayuda, como pues aquí obviamente el intercambio de perspectivas entre esos dos mundos, como en muchos casos, es casi inexistente, o más bien existe una dominación, hegemonía de la interpretación anglo, que responde a la construcción del sistema de dominación de la academia, ¿no? Y la colonialidad inherente del poder que está detrás de este y otros usos de términos fundamentales. Pero creo que a partir de la acepción del término de territorio en América Latina, podemos comenzar a plantearnos esa cuestión de las disputas visibles e invisibles en contra de los procesos de transformación a partir de las lógicas financieras en las ciudades. En ese sentido, esa cuestión, esa conceptualización de territorios en disputa, contested territories, en nuestro ámbito de trabajo de la red de investigación, es una conceptualización intencionadamente abierta, interpretativa, y sobre todo orientada a los procesos sociales y políticos. Incluye el recurso a cosmovisiones indígenas y otras comprensiones alternativas de territorios que resultan en prácticas ancladas, en muchos casos, históricamente y en otros modelos de sociedad, y con eso disputan también, digamos, el propio capitalismo como modelo que organiza nuestra sociedad. Y que implica prácticas y disputas a la vez, ¿no? Lo entendemos como procesos sociopolíticos con una multiplicidad de actores que responden habitualmente a tipos de organización política menos jerárquica, que incluyen a iniciativas de organización social localmente arraigadas. En ese sentido, territorios, en nuestra comprensión, incorporan la producción insurgente y la apropiación subversiva del espacio y de los conocimientos en y a través de disputas, ¿no? Entonces, la contestación política implica o se entiende como el proceso de creación de territorios y el sentido de territorios, ¿no? Y aquí trabajamos con el término de agentes de creación de territorios, que son los distintos grupos que disputan por la visión hegemónica de cómo articular el sentido social compartido de un territorio concreto, ¿no? Esto pueden ser estados, el capital extractivo, centros de estudios, de investigación, bancos internacionales de desarrollo, pues, pero también comunidades locales, grupos locales en defensa, en favor de otros modelos de apropiación de los territorios. Ese enfoque en los agentes de creación del territorio desplaza un enfoque singular en los poderes de hacer territorio del Estado y se centra en múltiples sitios, lugares y escalas donde se desarrolla sobre todo la contestación a los procesos hegemónicos en el capitalismo contemporáneo.
Es una noción centrada en el conflicto y la negociación entre actores integrados en relaciones de poderes iguales y multiescalares, que aborda también, eso es importante y nos relaciona con lo que comenté antes sobre las violencias sistémicas y epistémicas existentes de las formaciones económicas contemporáneas, como la financiarización, la globalización, el neoliberalismo y también la colonialidad inherente que implica o que tiene. Territorios en disputa, a mi juicio, se pueden observar o analizar a partir de 4 dimensiones, o pensar a partir de 4 dimensiones, ¿no? Por un lado, pensar cómo se disputa la territorialidad de las políticas públicas, de los modos de regulación, en términos Foucaultianos, la gubernamentalidad es establecida en el sistema. En segundo lugar, disputando los procesos de lo que llamamos acumulación territorial, ¿no? Que se está dando en el marco de la urbanización extendida, los desplazamientos, los distintos extractivismos, la explotación del territorio, y en ese sentido creo que con esos 2 puntos ya vemos que el propio término de territorios en disputa abarca más que la producción de la ciudad, sino se entiende como una comprensión de la producción espacial del territorio que abarca lo urbano, lo no urbano, lo periurbano, lo rural, y se puede adaptar a distintos escenarios geográficos. Y esto implica, en tercer lugar, pues, como tercera dimensión también, que se disputa a partir de la conceptualización de territorios en disputa, la producción material y simbólica de territorios, ¿no? Mediante la producción social del hábitat inclusivo, mediante modelos de innovación cultural, política y económica desde abajo, desde lo popular, que logran definir, disputar y poner en tensión una forma alternativa de producir material y simbólicamente, ¿no? Sin embargo, también, y eso es importante a mi juicio, este cuarto punto es que también se trata de disputar epistemologías, ¿no? Lo podemos articular a través de otros saberes, pero también epistemologías en el término de cómo entendemos nuestro propio rol de académico, de experto, ¿no? Disputando epistemologías, aquí implica mirar las luchas por los territorios de América Latina, entender o aproximarse a los sistemas de valores existentes para el uso de recursos, las relaciones, los valores, los conocimientos en la relación entre el ser humano y el territorio, que habitualmente son marginalizados. Explicitar y hacernos o concienciarnos por las discrepancias entre los conocimientos científicos aceptados y los códigos de conocimientos incorporados y practicados por las comunidades locales. Y también implica, a mi juicio, pues preguntarnos cómo aprendemos y experimentamos conocimiento y qué es conocimiento en ese sentido, cómo se articula conocimiento válido en nuestra sociedad, ¿no? Esto implica, a mi juicio, descifrar las relaciones visibles e invisibles de la colonialidad del poder, pensar la contestación y el conflicto como eje central de análisis para comprender la complejidad de la permanente negociación de territorios, incidir también en la creación de espacios de transición y de prácticas potencialmente emancipadoras como desde y con la academia, y intentar construir, transformar y deconstruir territorios y intentar decolonizarlos y mediante las prácticas, ¿no? Esto me gustaría plantearlo en una reflexión final de mi conversación, de mi charla, de mi intervención, de un ejemplo concreto que trabajamos en Quito en los últimos años en un equipo de trabajo, que es
ese proyecto pues, progresista de vivienda social que se hizo en las afueras de Quito, que es Ciudad Bicentenario, en la periferia norte-noreste de Quito, insertado obviamente en toda esa estructura que conocemos de las ciudades latinoamericanas, ¿no? Donde no hay una barrera física real, ¿no? Entre lo informal y lo formal, si bien visualmente podemos distinguirla aquí con el propio con la forma de producción del espacio, pero en la realidad, entre la informalidad y formalidad, aquí hay muchos flujos y muchos aspectos. Similarmente, a muchos otros desarrollos de vivienda social, aquí nos encontramos igualmente a una serie de violencias que nos ayudan desde lo empírico comprender mejor y poner en énfasis lo que he estado discutiendo sobre los territorios en disputa con las distintas violencias sistémicas y epistémicas del capitalismo en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, desde lo empírico, el trabajo que hicimos en Ciudad Bicentenario con vecinos en la negociación con el municipio y como representantes de la Flaxo que les intentaban y de alguna manera pues técnicos con muchos alumnos, arquitectos, sociólogos que intentan pues con ese ideal de intentar transformar el espacio, pues destilamos esas 5 categorías, ¿no? Por un lado, un tipo de violencia por la precariedad del propio lugar que se construye, que obviamente no se termina como en muchos casos de espacios construidos por vivienda social, de interés social, ¿no? Donde los espacios públicos, los espacios abiertos no se terminan y no cuaja la infraestructura, la precariedad que los habitantes viven en el proceso de relocalización, la precariedad de los títulos de propiedad que no se otorgan y que les impide seguir utilizando la propia vivienda de la manera como quisieran, porque les falta la seguridad, la tenencia. Por un lado, ¿no? Luego tenemos la cuestión del hábitat inconcluso, la construcción social, la producción del hábitat, donde una serie de problemas aparecen a partir de no terminar de trabajar el propio hábitat en un sistema en sí. Luego podemos ver ahí la cuestión de los desplazamientos, es decir, gente relocalizada de una periferia de la ciudad a otra periferia, en muchos casos era de la periferia sur de la ciudad a la periferia norte, que les desencaja de sus relaciones sociales, laborales y de su entorno habitual, y esos desplazamientos construyen, digamos, una complejidad y una violencia añadida. A esto se añade la cuestión de la disputa por la centralidad, ¿no? Pensamos que vivienda social, al igual que, por ejemplo, en México y en muchas otras ciudades, se manda a la periferia, y donde la disputa por la centralidad y el derecho a la centralidad está intrínsecamente en parte, una parte importante de la propia producción de las disputas por el territorio. Y también aquí destilamos la pregunta o el rol de la temporalidad del propio desarrollo, ¿no? En el caso de la ciudad Bicentenario, un desarrollo con casi 10.000 viviendas, se tardaron hasta 15 años entre el plan, la adscripción y la suscripción de la propuesta, hasta que la gente se podía mudar, y esta temporalidad es una violencia pues, explícita por parte de los poderes estatales que aquí
juegan con el tiempo de las clases populares a su favor y en su contra, ¿no? Si combinamos esto con las 7 dimensiones que hemos mencionado, la violencia financiera y de lucro, la violencia del discurso mediático, la violencia del patriarcado, la violencia del poder policial, la de la autoridad moral, la estética y la propia arquitectura del urbanismo, somos capaces, a mi juicio, armar una propuesta analítica, una idea analítica de cómo articular y pensar los territorios en disputa, que obviamente solamente está en un punto de partida que requiere toda una serie de aproximaciones empíricas adicionales, pero es algo que justo en este momento quisiera compartir porque implica, digamos, el punto de partida en esa propia red de Conteste Territories que estamos desarrollando y donde espero que podamos llegar a un intercambio fructífero y pues seguramente abrir unos y otros espacios de debate para integrar a la audiencia, a los que quieran interesarse por esa red en el futuro. Esto como parte de esa exposición, estoy casi en el tiempo, ¿no? Me habían dado 45 minutos, estoy con 50, 52 o algo así. Creo que dentro de lo que habitualmente suelo hablar, no me he extendido demasiado. De acuerdo. Muy bien, no, muy bien el manejo del tiempo, Mijael. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por esta interesante intervención en este primer, en esta primera escenario, dinámicas urbanas contemporáneas en América Latina. Creo que este primer espacio de trabajo y de discusión plantea elementos que son transversales a este seminario y que por supuesto están a la orden del día en el panorama urbano y territorial latinoamericano. Tenemos algunas preguntas, algunas observaciones que ya nos hacen aquí por los diferentes canales en los cuales nos han seguido, pero antes de ello, como unos breves elementos sobre lo que expuso Mijael. Tal vez uno de los asuntos primordiales aquí en tu intervención, Mijael, es esta distinción tan clara que haces entre las perspectivas de lo territorial y las miradas de lo territorial en lo anglosajón y esta mirada luso-hispanoamericana, ¿no? Una mirada del territorio mucho más cercana a estos arreglos tradicionales, incluso decimonónicos del poder, de la organización del Estado-Nación y demás, y una mirada de lo territorial en América Latina, por supuesto, mucho más dinámica, mucho más centrada en las perspectivas desde abajo, desde los movimientos sociales, que implica unas nuevas apuestas por conceptualizar el territorio desde abajo, el territorio como un escenario de disputa, como un espacio además de posibilidad para las comunidades, para las diferentes poblaciones. Y a partir de ello, entonces, cómo se abre un amplio panorama de asuntos como este vínculo tan particular que estableces a partir de Benjamin entre la violencia y la ley como una manifestación de esta configuración violenta de los arreglos institucionales en el capitalismo y cómo finalmente todo esto descansa en la manera en la que se espacializan las lógicas y la racionalidad propia de este momento de financiarización de la economía y de la financiarización, por supuesto, del espacio urbano. Y frente a ello, entonces, aparecen dudas e inquietudes muy interesantes por parte de las personas que nos acompañan. Una primera de ellas está centrada en un aspecto que abordaste al principio de la intervención y es cómo es posible que las infraestructuras urbanas, que la vivienda, los grandes corporativos, las vialidades y demás, correspondan al espacio fijo, pero
en este periodo de financiarización se movilicen, se muevan, ¿de acuerdo? Circulen. La primera pregunta está orientada a ello. Luego tenemos otra intervención vinculada con las dinámicas de el turismo, las dinámicas contemporáneas sobre el turismo y cómo éstas se articulan a los procesos de reestructuración urbana marcados por estas pautas de la financiarización. Junto con ello, también hay una pregunta que refiere en esta perspectiva de Jeff Powell de la financiarización subordinada pensada en clave de América Latina, cómo justamente estas dinámicas de la expansión de los instrumentos financieros opera en Latinoamérica, ¿no? En las, nos dice la pregunta, en las economías dependientes. Vamos a continuar por aquí con una pregunta más para hacer un primer ciclo y luego continuamos. ¿Bien? Entonces, tenemos por acá un número muy alto de preguntas nuevas. Entonces, estamos... la primera pregunta está orientada a ello. Luego, tenemos aquí otra pregunta. Y es justamente cómo se puede trabajar, investigar, teorizar y cómo podemos llegar y llevar esto en términos metodológicos para el estudio de diferentes ciudades. Si hay como algunas pautas posibles, además de las que ya referiste para el estudio de diferentes contextos urbanos. Tenemos ese primer momento de preguntas, compilamos otras y hacemos de nuevo. Muchas gracias, mijo. Perfecto. Creo que hay alguien con el micro abierto, que se escuchan ahí como algunas cosas. Bueno, en primer lugar, bueno, gracias por los comentarios y las preguntas. Creo que para comprender los procesos de financiarización, lo importante es realmente entender ese paso de un bien inmóvil fijo que tradicionalmente ha sido la vivienda o el espacio construido en la ciudad, a la movilización de ese bien, ¿no? Y esto funciona a través de una serie de invenciones financieras que empezaron a surgir en los años 70, 80 por primera vez, pero que se generalizaron sobre todo a partir de principios de los 2000, que son por un lado lo que según el lugar se llama la securitización o la titulización de hipotecas, ¿no? Que es un ejemplo muy importante, uno de los ejemplos que causó la crisis financiera del 2008, pero que implica que a través que un crédito otorgado por un banco se puede vender varias veces y se pueden hacer constructos financieros que apuestan sobre la capacidad tuya de pagar ese crédito y jugar literalmente, intercambiar esa capacidad tuya de pago o no pago en los mercados financieros. Esto conlleva de que este crédito que tú tomas sobre, digamos, $100,000 para comprar una vivienda, pues se transforma en muchos millones de dólares en los mercados financieros, listos para jugar, invertirse en otros aspectos. Es una creación de riqueza y de dinero a través de la especulación, con un bien que mediante la titulización o la securitización, se logra derivar y transformar en un proceso, en un bien movible, ¿no? Intercambiable. Esto ocurre en todas las esferas, es decir, y con todos
todos los créditos que nos imaginamos. El crédito que tú tomas para comprar un coche usado, se vende del banco que te da el crédito a los mercados financieros y se especula con ese título en las bolsas en todo el mundo. De la misma manera, pues, por ejemplo, los créditos de la universidad, que la gente paga en Estados Unidos, en Inglaterra, pues se venden a fondos de inversión para que puedan cotizar otra vez en la bolsa y se pueden hacer, digamos, unos derivados que logran aumentar cada vez más la cadena de las finanzas. Es decir, es algo fundamental en la construcción del espacio. Que logramos que lo que Harvey lo llama como el sector cuaternario, ¿no? El cuarto sector, que son las finanzas que son mucho más potentes que la propia producción o la construcción inmobiliaria de por sí. Y aquí hay una serie de mecanismos donde uno casi se pierde, ¿no? Cómo puede funcionar. Pero en realidad lo importante es que los reguladores en algún momento permitieron que esto se transforme en un juego en el cual el espacio urbano ya no es el escenario, sino simplemente el punto de partida para una acumulación de riqueza en los mercados financieros. Esto puede ser, y aquí los mecanismos son variados, ¿no? El turismo, en ese sentido, y esa fue la otra pregunta, juega un rol fundamental para eso. Creo que lo vemos en estos meses de la COVID, ¿no? Y los problemas que están teniendo muchos países por la ausencia del turismo y la imposibilidad de moverse a través de las fronteras. Porque, por un lado, el turismo, como otras actividades extractivas, logra extender en los territorios pues, una demanda que implica unas subidas de los valores y unos proyectos de inversión que no se darían sin demanda externa y reemplaza, digamos, la carente demanda interna, y también en las ciudades, como hemos visto a través de mecanismos como Airbnb, ¿no? Implica un nuevo expolio de las clases populares a través de la captura de rentas más altas que pagan los turistas por alojarse unos días en un sitio, ¿no? Y esto implica una serie de desplazamientos, expulsiones en la ciudad, y es uno de los mecanismos que creo que en la última década, ¿no? En esa década del 2008 al 2020, que ha sido muy prominente en la rearticulación de lo urbano. Y aquí también ha entrado la financiarización como un aspecto fundamental, porque los fondos internacionales de inversión, los inversores institucionales han encontrado rápidamente mecanismos para gestionar a través de plataformas como Airbnb esos nuevos productos y aumentar la rentabilidad de la vivienda y transformarlo en fondos de inversión a través de los mercados de valores nuevamente. Es decir, el turismo, como bien sabemos que es una décima parte del producto bruto mundial, pues se ha vuelto muy importante en la rearticulación de los territorios y ha producido una serie de conflictos muy importantes. La tercera pregunta se refería más bien a cuestiones epistemológicas, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar en la comprensión de los territorios en disputa y en la comprensión de las lógicas financieras que implican los territorios o que construyen territorios en disputa? Creo que aquí, más allá de lo que ya nos he comentado, obviamente partimos por un paso epistemológico y una comprensión de la academia como parte de la sociedad y parte de un sistema que intenta a trabajar con los sujetos en
mejora de sus condiciones de vida, pero más allá de esto, que creo que es un punto de partida muy establecido, y más allá de la inserción e involucración activa en las luchas y formar parte de ellas, creo que dos aspectos me parece importante destacar aquí, que son adicionales, ¿no? Por un lado, creo que en una comprensión de los procesos contemporáneos en las ciudades, más allá de las ciudades, ayuda muchísimo establecer senderos comparativos, ¿no? Establecer un comparativismo donde aprendemos de distintos lugares. Y comparativismo en ese sentido no implica comparar necesariamente dos países, dos ciudades, sino comparativismo se puede hacer en la misma ciudad, en el mismo barrio, en la misma comunidad, con opiniones diferentes, ¿no? Es decir, con comparar y con poner en tensión las distintas acepciones presentes en el territorio, ¿no? Eso es lo que entiendo, y de esto nos podemos explayar mucho más, ¿no? Como un comparativismo, como un proyecto político académico. Por otro lado, me parece también muy importante pensar y plantear en lo que mañana hoy discute bajo el término de ciudades ordinarias, ¿no? De que cualquier investigación y trabajo en un lugar puede destacar lo específico de ese lugar. Y creo que cuando trabajamos guiados por la teoría, cualquier espacio, cualquier territorio es capaz de producir nuevas teorías y generar abstracciones y aprendizajes, ¿no? En ese sentido, creo que es importante, a mi juicio, no entender el rol de la teoría de una manera de que no solamente la usamos para guiarnos en nuestro viaje en el trabajo académico, sino también que lo usemos para generar nuevas teorías a partir de las experiencias bien locales de los procesos locales, ¿no? Porque creo que ahí necesitamos también decolonizar y descentrar lo que es la producción teórica del conocimiento urbano, ¿no? Sabemos que el urbanismo, la planificación urbana siempre ha sido como una disciplina colonial y colonizadora, ¿no? Los españoles que llegaron a América Latina hasta el día de hoy. Y necesitamos subvertir eso y lograr que a través del conocimiento de las técnicas de los vecinos y las vecinas logremos construir otras ciudades y que este conocimiento logre inspirar a otros lugares. Y esto también se refiere a la construcción teórica, ¿no? Del campo teórico, de que no nos que dialoguemos con teorías, pero que nos basamos en la construcción teórica en las experiencias locales. Por eso justo esa acepción del territorio me parece muy relevante e importante de trabajar en profundidad, de forma comparativa en América Latina, en un proyecto pues, bastante holístico en el cual abarcamos distintas dimensiones de acumulación territorial en América Latina. De acuerdo. Tenemos otro ciclo de preguntas para Mijael. Están relacionadas con lo siguiente, así como las tratamos de ir agrupando. Entonces, en primer lugar, una pregunta vinculada con la incidencia de estos procesos de financiarización, no solo en áreas rurales, en áreas urbanas, sino también en áreas rurales o rururbanas. Un tanto, ¿cómo pueden actuar estos procesos de financiarización en estas zonas de borde? Y en su vínculo también con esto, una pregunta que aparece es, ¿has centrado tu intervención en la actuación de estas dinámicas financiarizadas sobre el suelo urbano, particularmente en sectores periféricos de las ciudades? Pero ¿cómo esto se conectaría también con las zonas centrales? Un tanto, ¿qué vínculo hay allí con los procesos de gentrificación que tú también has analizado a la luz de este marco teórico crítico?
Y junto con esto también, ¿cuál sería el papel de las políticas públicas? O sea, las políticas públicas podrían tener una incidencia positiva en atenuar los efectos de la financiarización, o por el contrario, lo que hacen es impulsar y hacer aún más agresivas las dinámicas de financiarización. Vemos que tenemos esas preguntas muy gruesas, y a eso subyacen elementos un tanto más particulares sobre el papel claramente de la arquitectura, del urbanismo en la transformación o en hacerle frente a estas dinámicas. Tenemos ese ciclo de preguntas. Gracias. Muchas gracias por ese resumen, porque cuando veo en el chat las preguntas me dan temor por lo extensivo que están, y creo que tendríamos que entrar en seminarios enteros solamente con las personas que preguntan, porque son preguntas súper interesantes que pueden resultar a debates muy largos, ¿no? Lo que mencionaste, los 2 puntos, me parece importante destacar que por un lado, sí, los procesos de financiarización en las zonas, pues, sean las zonas de borde o las zonas pues no urbanas, son muy importantes. Pensamos solamente en todo lo que implican los extractivismos en América Latina, ¿no? Y la disputa por el territorio que implica el capital minero, ¿no? En muchos lugares en América Latina, o el capital de la explotación intensiva rural de productos de agroexportación, ¿no? Mismo el espacio marino, ¿no? Por el pescado, ¿no? La producción del salmón, ¿no? de gambas en Ecuador, de salmón en Chile, etcétera, que disputa, digamos, la territorialidad de comunidades indígenas y su visión del mundo, ¿no? Si nos acercamos más a las zonas de borde, ¿no? Creo que ahí también podemos pensar de que hay muchas zonas, ¿no? Rururbanas o periurbanas que son parte de esa financiarización, ¿no? Pensamos en la transformación de la agricultura pues, cercana a las ciudades grandes, ¿no? Hace 2 días hablamos en el seminario de nuestra red sobre cómo podemos pensar la agricultura pues, periurbana en Buenos Aires, que produce la gran mayoría de las hortalizas y los productos frescos para la ciudad, bajo la presión de la expansión financiera, inmobiliaria, como territorios de disputa. O la propia forma como se distribuyen los alimentos en las ciudades, ¿no? Con el sistema de mercados, desde los mercados centrales a los mercados mayoristas, en parte en la irregularidad o la alegalidad, en donde igualmente y hasta los mercados minoristas, que son lugares, nodos a partir de los cuales también podemos pensar en esas zonas de borde, donde no necesariamente la rearticulación inmobiliaria es el primer aspecto, pero donde la financiarización también juega un rol importante, ¿no? Y en ese sentido, los territorios en disputa, las disputas no siempre las pensaría como disputas abiertas, ¿no? En muchos casos podemos también destacar aspectos invisibles o invisibilizados que son fundamentales en la articulación de los territorios en disputa, porque lo que intenta el capitalismo, y eso es una parte de la conceptualización de las violencias también, es invisibilizar las voces y las posibilidades de articulación de los sujetos marginalizados para que no tengan la voz suficiente para transformar los discursos en favor de sus acepciones de cómo articular los territorios.
¿no? Y creo que ahí no solamente deberíamos pensar en grandes movimientos sociales que logran la visibilidad en los medios de comunicación masivos, en Internet, etcétera, sino también en las disputas diarias, las prácticas y las disputas por espacios muy pequeños, desde lo que Holloway dice, ¿no? Desde las formas como ganamos tiempo al capitalismo cuando extendemos la pausa para ir al baño un poquito más, para incidir negativamente en la performance de la empresa, ¿no? Hasta los aspectos más grandes, ¿no? Si pensamos en políticas públicas, el otro gran tema que mencionaste, pues ahí quisiera destacar quizás dos líneas, ¿no? Creo que lo que observamos en todas las ciudades, en casi todas las ciudades, y también nos resulta, digamos, de alguna manera lo triste de los experimentos progresistas en América Latina de las últimas 2 décadas, ¿no? Que en la línea general es que el Estado nunca ha apoyado realmente las disputas por el territorio, ¿no? Siempre se han encontrado las coaliciones con el poder económico, financiero, en esa fase de financiarización más con el financiero, para lograr procesos de acumulación, ¿no? Para fomentar los procesos de acumulación de una manera que excluye, expulsa, y donde más y más en este momento del capitalismo, la ciudad en sí se ha vuelto como el espacio de acumulación y no el lugar de acumulación, sino la razón de acumulación, ¿no? Y el lugar en el cual que está explotado en los procesos de acumulación. Sin embargo, creo que aquí cabe señalar que es importante, digamos, el problema de los procesos de financiarización, cuando los miramos, ¿no? Son básicamente para abrir las venas, porque es bastante, la lectura del capitalismo financiarizado, pues es bastante deprimente y duro, ¿no? Por eso creo que, y al igual que eso, son las políticas públicas, ¿no? En realidad, donde siempre predominan los intereses corporativos sobre los intereses sociales. Sin embargo, podemos destacar cada vez más ejemplos, ¿no? Donde desde las comunidades, pues hay muchos logros a implementar ciertos cambios en las políticas habitacionales, en las políticas, en las luchas por la vivienda, en los mecanismos de hacer saltar, digamos, del movimiento social a la legalidad existente, una transformación que es posible, ¿no? En ese sentido, creo que quizás un aspecto que habría que añadir y pensar y plantear es el rol del sistema jurídico y la propia capacidad de perpetuar los procesos de globalización, neoliberalización y financiarización por parte del sistema jurídico, ¿no? Y la importancia que tiene aquí. En ese sentido, digamos, pensando que la construcción de alternativas de abajo, desde los movimientos sociales, desde los que queremos transformar el mundo, pues parte también por transformar la legalidad, ¿no? Y de alguna manera lograr romper ese neoliberalismo jurídico vigente en muchas partes, donde se ha establecido una forma de gestionar la ciudad que responde a los intereses corporativos, ¿no? Y ahí creo que hay muchos ejemplos, tanto en Europa como en América Latina, donde desde iniciativas locales, desde lo pequeño, se inventan nuevos mundos, ¿no? Solo hace falta que cualquiera de ustedes salga a su entorno en su ciudad para ver esos experimentos desde las distintas ocupaciones, las alternativas que se están produciendo en la ciudad en todos lados.
De acuerdo, Mijael, ya con ese segundo conjunto de preguntas, cerramos este momento de intervenciones. Hay unas preguntas ciertamente muy interesantes que tratamos nosotros de integrar en ámbitos más gruesos. Nos llegan algunas preguntas sobre financiarización y mercantilización de la vivienda, pero precisamente en la siguiente sesión con la profesora María Mercedes Di Virgilio, creo que habrá un espacio más amplio también para discutir este asunto. Digamos, ¿cuál es la tensión que hay allí? Es una tensión de carácter teórico muy importante también entre financiarización y mercantilización. Entonces, invitamos también a las personas, por supuesto, a las siguientes sesiones. La siguiente sesión, les recuerdo, es el día 7 de octubre a las 11 de la mañana, hora Colombia, México, con la profesora María Mercedes Di Virgilio de la UBA. Ya con esto cerramos la sesión con Mijael, no sin antes agradecerle de nuevo la disponibilidad para acompañarnos, no solo en este seminario permanente, sino en las diferentes actividades del seminario permanente, del Instituto de Geografía, del Semillero de Investigación Problemas Urbanos Contemporáneos de la Universidad Pedagógica. Esperamos, por supuesto, que este sea un primer momento también de vinculación para poder empezar a establecer lazos cada vez más cercanos de investigación, de trabajo con diferentes colectivos, organizaciones, movimientos populares. Creo que Mijael en su trayectoria también siempre ha estado muy abierto a este tipo de articulaciones, particularmente con el trabajo que desarrollan con el equipo de Gustavo en Flaxo, en Quito, y sus constantes visitas y trabajo mucho más cercano. También el trabajo que has desarrollado en Buenos Aires con las personas de las villas que se ubican aledañas a Puerto Madero. Entonces, consideramos que aquí hay un espacio muy amplio. Mijael no lo mencioné al principio, pero él algo comentó de ello. Lideró desde el primer momento la red Contested Cities. Luego ahora se amplía la mirada, se amplían los alcances, recogiendo la experiencia de trabajo de estos últimos años en Contested Territories, que involucra nuevas universidades, nuevas redes, nuevas perspectivas de análisis, y esperamos, por supuesto, que podamos seguir alimentando este trabajo común. Es una preocupación de todos y todas cómo poder hacer para revertir los efectos nocivos, peligrosos, violentos de las dinámicas de financiarización en el espacio urbano. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. Recordarles que vamos a seguir la transmisión de las siguientes sesiones por este canal de Zoom. Y cualquier otra información adicional la proporcionaremos también por el correo electrónico que está registrado. En este momento, como anunciamos al principio, vamos a tener como última actividad que vamos a hacer en cada una de las sesiones una muy breve sesión de entrevista con Mijael sobre unos aspectos que han preparado nuestros estudiantes del semillero de investigación Problemas Urbanos Contemporáneos de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, también, para mí también, muchísimas gracias por la posibilidad de esta conversación. Como saben, pues contáctenme, tienen mi email para seguir este debate en un intercambio uno a uno cuando quieran. Suelo responder rápidamente a los emails y suelo ser abierto para ese tipo de conversaciones posteriores a las charlas, porque creo que es un punto de partida, ¿no? Que obviamente no podemos discutir todo aquí en profundidad, pero para eso está todo lo que nos permite esa interconectividad a través de las redes. De acuerdo, Mijael. Nos comentan varias personas si es posible que nos compartas, nos envíes con Luis, conmigo, la presentación de las diapositivas de la presentación.